Tkinter es una biblioteca que nos permite crear entornos gráficos, ventana, botones, cajas de texto, mensajes emergentes, menú desplegables, etc. Comúnmente le llamamos widgets. Tkinter es una biblioteca estándar de Python. Esto nos quiere decir que ya está disponible al momento de instalar Python. Vamos al código. Creamos una carpeta con el nombre Tkinter. Al interior de ella creamos un nuevo archivo. Le vamos a llamar tkinter-1.py. Enter. Ya tenemos nuestro archivo. Lo primero que debemos hacer para trabajar con esta librería y trabajar con ventanas, entornos gráficos, widgets, es importarla. Recuerden que ya viene con la instalación de Python. Es una librería de tipo estándar, no es desarrollada por terceros. Por lo tanto, como dije anteriormente, ya viene incluida con la instalación de Python. From Tkinter importamos todos los objetos y clases de la librería Tkinter al usar el asterisco. De lo contrario, podría ir importando según la clase o el objeto que vaya a utilizar, como por ejemplo la clase button, también puedo importar la clase label, etc. Pero en vez de tipear una por una, si le damos asterisco, con esto voy a importar todos los objetos y clases de la librería Tkinter. Bien, de esta forma ya la importamos. Ahora, lo que vamos a hacer en este video es programar una ventana, pero ocupando el paradigma de programación orientado a objetos. Por lo tanto, vamos a crear nuestra clase. Para ello ocupamos la sentencia class y el nombre de mi clase. Le vamos a llamar app. Enter. Creamos nuestro primer método, que es el constructor, el cual va a construir nuestra ventana gráfica con todos los widgets, botones, cajas de texto, label, etc. Entonces, para ello ocupamos la sentencia def, init, abrimos, cerramos paréntesis, dos puntos. Recuerden que cuando programamos con el paradigma de orientación a objeto, debemos usar la sentencia self para hacer mención después a cada uno de los atributos o los distintos métodos de la clase. Vamos a crear entonces nuestro primer objeto de tipo Tkinter. Creamos entonces nuestro objeto ventana, es igual, e instanciamos la clase tk de Tkinter. Abrimos y cerramos paréntesis, ya que es una clase. De esa forma, ya tenemos creado nuestro primer objeto de tipo Tkinter, que se llama ventana. Bien, ahora para ejecutar nuestra ventana, se ocupa el método myLoop. Para ello, llamamos a nuestro objeto ventana, e invocamos al método mainLoop. De esta forma, ya nuestra ventana se podría ejecutar. Pero recordemos que acá estamos dentro de la clase. Por lo tanto, si quiero ejecutar mi ventana, vamos al programa principal, que puede ser otro archivo o dentro de este mismo archivo, pero debe estar fuera de la clase. Entonces, programa principal, que lo que vamos a hacer es crear un objeto, le vamos a llamar objeto-ventana, y vamos a crear nuestro primer objeto de tipo app, de tipo de mi clase. Es decir, estamos usando, recuerden los videos anteriores, estamos usando este molde para construir nuestro primer objeto, que se llama objeto ventana. ¿Ok? De esta forma ya nuestro objeto se va a ejecutar. Ejecutamos y, como se pueden dar cuenta, ya tengo la primera ventana gráfica usando la biblioteca Tkinter. Bien, podemos seguir asignando otras propiedades e invocando algunos de sus métodos. Este método siempre va a ir al final, ya una vez que tengamos construidos todos los widgets y todas las propiedades de la ventana. Porque recordemos que con este método myLoop lo que hace es ejecutar mi objeto ventana y dejarlo en ejecución constantemente. Lo primero que vamos a hacer entonces es llamar al atributo título y le vamos a pasar el título como un string. Ventana principal, ejecutamos y ya nos aparece el título, si se dan cuenta, en la ventana principal. Bien, ahora vamos a ocupar un método para definir el tamaño de la ventana. Ventana, punto, y
a este método le pasamos nosotros el tamaño. En este caso, los parámetros van como string. Yo le voy a dar un tamaño de 400 por 400. Ejecutamos y ya la ventana la vemos de un tamaño mayor que el anterior, por el que abre por defecto, que en este caso va de 400 por 400. Podemos seguir asignándole más propiedades, como por ejemplo ventana.configure. Vamos a configurar ahora la ventana. Por ejemplo, podemos cambiar el color de fondo, BG, es igual, y acá nosotros podemos como parámetro pasar el color en inglés. Por ejemplo, red. Ejecutamos y ya tenemos nuestra ventana de color rojo. En fin, dejemos hasta ahí nuestra ventana y vamos ahora a crear los distintos widgets. Ahora, acá algo muy importante. Recuerden que cuando estamos usando la programación orientada a objetos, debemos ocupar la sentencia self para hacer mención a los distintos atributos de la clase app. Entonces vamos a crear el primer atributo que se va a llamar text1. Vamos a crear una caja de texto. Es igual y ahora invocamos al objeto que nos va a permitir crear, en este caso, un atributo de tipo caja de texto. En Tkinter, a diferencia de otras librerías o bibliotecas de entornos gráficos, si ocupamos text, lo que nos va a crear es un text area, es decir, una caja de texto multilínea. Nosotros, como queremos una caja de texto de una línea, vamos a ocupar entry. Entry. Y le vamos a pasar los siguientes parámetros. El primero de ellos, y el más importante, es dónde nosotros queremos que se visualice o se muestre este primer objeto que se llama text1. Entonces, como parámetro, como primer parámetro, le indicamos la ventana en donde queremos que se muestre este objeto. Coma. Un segundo parámetro puede ser el color, BG, y podemos pasarle un color verde. Bien, ahora si yo ejecuto este código, lo más probable es que el botón no se muestre en la ventana, ya que para ello debemos indicar en qué parte física, en qué coordenadas se va a ubicar este primer objeto, que se llama text1. Entonces self.text1.place. A través de place, nosotros le vamos a indicar a través del eje X en qué parte de la ventana queremos que se sitúe este primer objeto text1. Este parámetro es en píxeles, así que yo le voy a indicar que X, el eje X, recordemos que el eje X es el eje horizontal, ¿ya? Que se ubique a 20 píxeles del borde de la ventana, coma, y tenemos que indicarle las coordenadas del eje Y, también en píxeles. Yo quiero que esté a 30 píxeles del borde superior, en el eje vertical. Ahora sí, si ejecutamos, ya nos aparece nuestra primera caja de texto con los valores que yo le indiqué en sus dos ejes, X e Y. Bien, podemos crear ahora un label. Lo vamos a crear sobre la caja de texto. De la misma forma, self.label1 es igual a label, a la clase label, ¿cierto? Para crear un objeto ocupando la clase label. Y le vamos a indicar los mismos parámetros donde queremos que se muestre este objeto. Entonces se va a mostrar en la ventana, ¿cierto? En el objeto ventana que la creamos acá arriba. Y le vamos a indicar los siguientes parámetros. Text, que es el texto que nosotros queremos que muestre, nombre. Y también le podemos indicar un color, pero lo vamos a dejar así. Self.label1, ahora .place, le vamos a indicar a través de la coordenada X que quiero que esté a, esto lo vamos a dejar a 20, y el eje Y lo vamos a dejar en 30. Bien, si ejecuto, lo más probable es que se monten los dos objetos que acabamos de crear. Por lo tanto, el eje X lo vamos a mover a 100, para que se mueva hacia la derecha. Entonces ahí tenemos nuestra etiqueta label y nuestra primera caja de texto. Podemos mover un poquito también el label, ¿eh? Lo vamos a dejar en 40. Por ahí está más o menos, por ahí nos queda ya mejor. Vamos a eliminar el color, ustedes pueden dejarle el color y acá también.
Bien, ejecutamos y ahora nos queda la ventana por defecto, con los colores por defecto. Vamos a crear un botón, self.bt1. Esto es una variable que yo estoy creando, es un atributo, así que ustedes le pueden indicar el nombre que ustedes quieran. Es igual y vamos a crear nuestro primer objeto de tipo botón. Le indicamos los siguientes parámetros. El primero de ellos, y ustedes ya saben, es dónde queremos que se muestre el botón. Queremos que se muestre en nuestra ventana, coma. Ahora al botón tenemos que indicarle el texto, al igual que el label que queremos que muestre. Por lo tanto usamos el parámetro text y como string le indicamos el texto que queremos que aparezca. Aceptar. Y lo mismo que los widgets anteriores, self.bt1.place y le indicamos el parámetro del eje X, lo vamos a dejar en 60, y el parámetro del eje Y, que es nuestro eje vertical, lo vamos a dejar en 80. Veamos cómo se ve esto. Y acá ya no aparece nuestro botón, ¿verdad? Entonces ya tenemos el título, que es una propiedad, el objeto label, que es nombre, nuestro objeto caja de texto y nuestro primer botón. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que se entienda cómo funcionan los entornos gráficos. Bien, vamos a crear otro método. Vamos a cerrar este método. Y vamos a crear otro método que se va a llamar mensaje. Recuerden que cuando ocupamos la programación orientada a objeto, necesitamos tipear la sentencia self para poder después acceder a sus atributos o métodos. Entonces vamos a imprimir acá nosotros un mensaje que diga bienvenidos al sistema. Bien, si yo ejecuto mi código, ¿cierto? No está haciendo nada el botón. Y acá presten atención, porque si queremos que el botón ejecute alguna acción, vamos a usar para ello la sentencia command. ¿Y qué parámetro le vamos a pasar? Bueno, le vamos a pasar self, punto, y el nombre de nuestro método, que si se dan cuenta, acá ya no hace mención Visual Studio Code. Y ahí está, self.mensaje. Con ello, como dije anteriormente, le hacemos referencia a que se debe ejecutar este siguiente método. Ejecutemos. Voy a dar al botón aceptar. Y acá tengo el mensaje del sistema. Bienvenidos al sistema. Si lo vuelvo a ejecutar, fíjense, me vuelve a aparecer acá abajo en la terminal. Si lo que nosotros queremos es, cuando hagamos clic, que aparezca un mensaje emergente, vamos a importar del paquete tkinter también el módulo mensagebox. Ahí lo tenemos. Bien, ya lo importamos. Nos vamos a ir a nuestro método que nos va a mostrar un mensaje. Vamos a comentar esta línea. Y vamos a hacer lo siguiente. Punto. Vamos a invocar a uno de sus métodos. En este caso, showInfo. Ustedes pueden probar los siguientes. ShowInfo. Y le enviamos dos parámetros. El primero es el mismo mensaje que queremos que muestre esta ventana emergente. Bienvenido al sistema. Y como segundo parámetro usa un título. Esta ventanita emergente. Le vamos a poner ejemplo. Aquí me faltó el signo igual. Entonces estamos invocando nosotros al módulo mensagebox, a su método showInfo, el cual usa dos parámetros, el mensaje y el título. Bueno, ejecutemos ahora entonces nuestro código. Bien, vamos a presionar el botón y nos aparece un error. Acá me equivoqué en los parámetros. Es mensaje. Ahí sí. Bien, ejecutemos. Cerramos la ventana. Bien, ejecutemos y ahora, si se dan cuenta, ya me aparece esta ventanita con el mensaje emergente. Bienvenido al sistema. Para terminar el ejercicio, vamos a concatenar el texto que yo ingrese a la cajita de texto que está acá y al momento de dar a aceptar, que este mensaje me concatene el texto que está en la caja de texto. Bien, para ello
Acá mismo, en el método mensaje, vamos a concatenar. Bienvenido al sistema. Acá vamos a concatenar. ¿Y qué vamos a concatenar? Vamos a concatenar entonces nuestro text, que lo tenemos acá. Entonces, para ello, vamos a self, para hacer mención, recuerden, programando orientado a objeto, con self en la sentencia que nos permite acceder a los atributos o a los distintos métodos dentro de la clase. Entonces, self.text1 y vamos a usar el método get del atributo, que nos permite obtener el valor ingresado en esa caja de texto. Bueno, y luego con la coma se indica el siguiente parámetro, que es el título. Entonces acá, repito, estamos concatenando nuestro objeto de tipo texto, que está acá, y a través del método get vamos a obtener el string o el texto o el número o lo que sea que se haya ingresado en la ventana de texto de tipo entry. Ejecutamos y vamos a ingresar el siguiente texto. Ejecuto y ahí tenemos. Bienvenido al sistema Iron Man. Pero nos quedó junto, le damos un espacio, ejecutamos y ahora ya tenemos nuestra ventana. Ingresamos el texto, a aceptar y ya nos da la ventanita emergente, la concatenación que estábamos buscando. Entonces tenemos bienvenido al sistema Iron Man. Esto ha sido el primer ejemplo, algo sencillo, pero si ustedes siguen agregando más widgets a su ventana, al objeto ventana, pueden ir experimentando y probando. Generalmente esos son los métodos y atributos que se utilizan en cada uno de los objetos. Bueno, nos vemos. Espero que les haya sido de utilidad. ¡Chao!